Muy buenos días para muchos, buenas tardes o buenas noches. Me da mucho gusto iniciar una nueva serie titulada Muerte y Resurrección del Anticristo. Repito, la muerte y la resurrección del Anticristo. Esta serie va a ser muy interesante porque vamos a tratar temas bastante controversiales en la Biblia. Y vamos a encontrar también temas donde mucha gente, pues por mucho tiempo, ha pensado o ha tratado de buscar o discernir hasta qué punto Satanás tiene acceso a la materia, si él puede materializar la energía, qué tipo de milagros puede Satanás realizar imitando el poder de Dios. ¿Y de qué manera tan sutil puede llegar este poder satánico a engañar a la humanidad en los últimos tiempos en que vivimos? En la Biblia, en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, quiero comenzar leyendo algunos versículos donde hace 2000 años el apóstol Juan, sabemos que se encontraba exiliado en la isla de Patmos, que se encuentra a un lado del mar Egeo, cerca de Grecia, en el Asia Menor, y ahí Juan tuvo una visión maravillosa donde el Señor Jesucristo le revela el famoso libro del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis significa descorrer la cortina. Esta palabra apocalupto en el original griego koiné se usaba cuando tapaban las estatuas de personajes que iban a descubrir después y que famosos escultores habían labrado en piedra o en mármol, y en el momento que corrían la cortina se descubría la estatua, o sea, se descubría lo que se encontraba detrás de la cortina. Este procedimiento en el griego se llamaba apocalupto o el apocalipsis, otra vez que quitaban la cortina. El libro del Apocalipsis nos quita la cortina, nos descorre el velo para que podamos asomarnos a la ventana del mundo espiritual, pero del mundo espiritual futuro, porque el libro del Apocalipsis trata con las cosas futuras. Como lo dice el capítulo 1, versículo 19, escribe las cosas que han sido, las que son y las que serán. Entonces, vamos a adentrarnos en esta profecía maravillosa, donde la Biblia nos revela algo extraordinario, algo que, repito, ha sido causa de mucha controversia y ha sido causa de muchas discusiones, porque no se han puesto de acuerdo la mayor parte de los escatólogos, teólogos, si realmente Satanás tiene el poder de dar la vida, o si realmente cuando el anticristo sea herido de muerte, como lo vamos a ver con el trasfondo de toda la etimología de las palabras griegas, que ya no nos deja ninguna duda al respecto de lo que realmente el Espíritu Santo nos está tratando de comunicar, y poder nosotros ya poder discernir, ver esta perspectiva maravillosa de Dios y adentrarnos en el mundo escondido y misterioso espiritual. En Apocalipsis capítulo 13, vemos nosotros en el versículo 3 que dice la Biblia: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. La bestia es el anticristo y así se le llama en el libro del Apocalipsis la bestia. Vemos aquí en primer lugar en Apocalipsis 13:3 que el apóstol Juan ve una de las cabezas del anticristo como herida de muerte. Y muchas veces se ha tratado de interpretar que como la bestia en Apocalipsis 17 es vista con 7 cabezas y con 10 cuernos y una mujer montada arriba de ella que simboliza el sistema religioso que se va a unificar junto con el poder político en los últimos tiempos para perseguir a los cristianos, a los judíos y desarrollar la famosa agenda global, el sueño ahorita de la mayor parte de una élite de multimillonarios en el mundo.
Estas cabezas representan los 7 imperios anteriores que han sido gobernados por Satanás. Lo vamos a ver más adelante también con mucho detenimiento en diferentes pasajes de la Biblia. Entonces mucha gente dice, bueno, es que una de sus cabezas es uno de los imperios. Sin embargo, cuando nosotros continuamos leyendo, tenemos que entender esto, la Biblia no es de interpretación privada. Entonces cuando tenemos un versículo y de un versículo tratamos de extraer una doctrina, nos vamos a equivocar, porque tenemos que entender que es la suma de tu palabra, como dice uno de los salmos, es la verdad. Entonces, la Biblia es una suma de muchas piezas, de un rompecabezas, que encontramos una pieza y tal vez esa pieza no nos describe lo que va a pasar alrededor o lo que está alrededor de ella. Para encontrar la otra pieza es nuestra responsabilidad y nuestro trabajo y perseverancia en estudiar la Biblia, y encontramos otra tercera pieza y así vamos uniendo las piezas, y cuando tenemos ya las piezas suficientes, donde ya la luz es clara, podemos tener una doctrina saludable, una doctrina sana. Entonces, nunca nos atrevamos a tratar de ver algo y de repente darle una interpretación privada. Yo pienso que es así. Yo creo que es de esta manera. Cuidado, así no es como la Biblia se lee ni tampoco se interpreta. Tenemos que buscar en otras partes de la Biblia los símbolos en el libro del Apocalipsis, que la mayoría se encuentran en el Antiguo Testamento, para saber de qué está hablando el Espíritu Santo. Pero veamos que no puede ser esta herida en la cabeza que se mencionó en el versículo 3, uno de los imperios, sino que realmente el anticristo va a ser literal y físicamente herido de muerte. Lo van a matar, y vamos a ver claramente que la Biblia describe también qué instrumento se va a usar de la persona que va a atentar y matar al anticristo, y posteriormente el anticristo va a resucitar, lo cual va al mundo entero sorprenderle, van a quedar admirados y ya el mundo no va a tener ninguna duda de que este hombre realmente es un falso Mesías para nosotros, pero para el mundo va a representar, y para muchos judíos, el Mesías que ellos están esperando. Más adelante en Apocalipsis 13, dice el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Aquí vemos otra bestia. La primera bestia en el capítulo 13, versículo 1, surge del mar Mediterráneo, porque ahí es donde el apóstol Juan recibió la visión, en el mar Egeo, que estaba en el mar Mediterráneo. Entonces, la bestia que se menciona en el versículo 11, aquí en Apocalipsis 13, es otra. Vi otra bestia, dice la Biblia, que tenía 2 cuernos y tenía apariencia de buena gente. O sea, un líder carismático, un líder con una imagen de santidad, un líder que aparentemente va a ser una persona muy buena, pero dice el Espíritu Santo, hablaba como dragón. O sea, la Biblia nos muestra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y en la forma como se expresan muchas personas, podemos saber realmente o discernir su verdadera personalidad. Esta otra bestia que se menciona es ni más ni menos que el líder del sistema religioso o el falso profeta. Un hombre que va, como su nombre lo describe, falso profeta, es una persona que va a emitir falsas profecías, va a estar aunado con el anticristo, unido así con el anticristo, y va a ser el jefe de propaganda de la campaña del anticristo. Esta va a ser la principal función del falso profeta, el jefe de la campaña de propaganda del anticristo. Lo que fue bajo el régimen de los nazis con Joseph Goebbels. Joseph Goebbels era el ministro de propaganda de Hitler,
y él se encargó a través de los medios masivos de comunicación desde Alemania, desde Berlín, propagar pura información falsa, porque sabemos claramente que las personas que se encuentren controlando los medios de comunicación van a difundir mensajes para hacernos creer lo que ellos creen, no lo que es la realidad. Entonces, cuando alguien se encuentra detrás de una estación de radio o cuando ya llegamos al grado como el siglo XXI en que nos encontramos, donde es una élite de multimillonarios que se encuentran detrás, escuchemos bien, de casi el 95% de los medios de comunicación en el mundo, pues ellos van a dictar el protocolo, ellos van a decir qué es lo que la humanidad tiene que hacer, ellos van a hacernos creer una agenda que es una mentira y la mayor parte del mundo, desgraciadamente, lo va a creer. Un ejemplo rápido es con estas famosas elecciones en Estados Unidos de Norteamérica. De acuerdo a las votaciones aquí en Estados Unidos de Norteamérica, cuando un candidato llega a los 270 votos electorales, no los votos populares, sino los del colegio electoral de cada estado, es la persona que ganó la presidencia. Muy bien. Aparentemente, un día amaneció con que el rojo representaba al Partido Republicano y el azul al Partido Demócrata. Y todos estábamos siguiendo las primeras noches de estas elecciones, vimos de qué forma de repente se llenó el mapa de Estados Unidos de color rojo. O sea, iba ganando Trump de una forma tremenda. Y al otro día, así como una voltereta impresionante, se comenzaron a pintar de azul. Algo que era completamente inexplicable, inaudito, y no podía ser una realidad. Entonces, la prensa se adelantó y comenzaron a proclamar en todos los medios de comunicación que Joe Biden había ganado las elecciones. Y sabemos claramente que el protocolo para dictaminar que alguien ganó las elecciones no es la prensa. Imaginémonos nada más que los medios de comunicación, en ninguna parte del mundo, la prensa tiene el derecho a poder decir, nosotros declaramos a este personaje o a este candidato que ha ganado sin que antes el gobierno oficialmente, en este caso en Estados Unidos de Norteamérica, el colegio electoral dicte y diga ganó fulano de tal. Ahí entonces a la prensa tiene el derecho de comunicar, de informar, no de fabricar información, porque es lo que ahorita la prensa está haciendo en la mayor parte del mundo. Está fabricando información, no está comunicando información. Entonces se adelantaron y le dieron la victoria a este hombre, Joe Biden, y a los 3 o 4 días de ya casi una semana, ahorita estamos como en el 14, estoy hablando de como el 14, 13, 14 del mes de noviembre del año 2020, hace como una semana más o menos comenzaron el fiscal del aparato legislativo en Estados Unidos, Barr, B de burro A, R, Barr, el fiscal Barr, o dictaminó y dio la orden de que se hiciera una investigación oficial en los estados que supuestamente había habido fraudes porque descubrieron que había muertos que estaban votando, personas que murieron en el siglo XVIII encontraron sus votos, o sea, resucitaron para votar. Entonces todo este tipo de anomalías comenzó a salir a la superficie y el fiscal Barr dictaminó que se hiciera la investigación. Y actualmente nos encontramos en este proceso de ver si es verdad, si no es verdad, si es melón, si no es sandía, como decimos aquí en México, pero vamos a algún día a saber realmente qué fue lo que sucedió y hasta que el colegio electoral dictamine quién de los dos candidatos es el que ganó, lo podremos saber oficialmente.
podemos entonces darnos cuenta de qué manera los medios de comunicación pueden manipular la información y hacernos creer cosas que realmente no han sucedido, pero que sin embargo a las personas que se encuentran detrás les conviene que nosotros lleguemos a estas conclusiones. Entonces vemos más adelante pues que este falso profeta de Apocalipsis capítulo 13 va a llevar a cabo esta agenda de propagar las mentiras que el anticristo le vaya a decir que tiene que comunicarle al mundo para que nosotros las podamos creer. Pero dice más adelante en el versículo 12, Apocalipsis 13, versículo 12, que y ejerce toda la autoridad de la primera bestia, estamos hablando del falso profeta, en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Ya tenemos aquí mucho más claro el panorama. Ya nos damos cuenta que el anticristo realmente es la persona que va a ser herida y que él es físicamente el que va a sufrir este atentado de muerte. Porque lo dice ya claramente, y vamos a ver otro versículo más, que el primer falso profeta está haciendo que adoren a la bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, el falso profeta no va a hacer que adoren un imperio. Está hablando de una persona como tú y como yo. Y más adelante, el versículo 14, continúa hablando del falso profeta. Apocalipsis 13, 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vemos cómo cuando juntamos los versículos y cuando juntamos la información se nos aclara el panorama, se despejan las incógnitas y podemos ya ver claramente lo que el Espíritu Santo nos quiere revelar y comunicar a nuestro espíritu. Entonces vamos a dejarlo ahí porque antes de abordar el tema de cómo va a ser herido el anticristo, de qué forma realmente Satanás va a hacer que él pueda volver a vivir, tenemos que buscar en la Biblia hasta dónde llega el poder de Satanás para poder evidenciar que realmente esto es algo que va a suceder. Y para ello tenemos que pues primero comenzar a investigar la forma como los ángeles, estas criaturas o entidades espirituales, entran a nuestro mundo físico y la capacidad que ellos tienen de poder entrar al mundo físico donde tú y yo vivimos y poder aparecerse como nosotros. Dice la Biblia, lo vamos a ver, que hay cantidad de ángeles que han bajado aquí al mundo y lo siguen haciendo, y cuando llegan a la tierra toman la apariencia de seres humanos, al grado que los seres humanos no podemos realmente discernir cuántas veces hemos visto a personas, etcétera, etcétera, que no son personas, son ángeles. Y así vemos nosotros que esta capacidad la tienen ellos de poder materializarse en el mundo que vivimos y además de eso, comer. ¿Cómo es posible que los ángeles que viven en una dimensión donde las leyes físicas, cósmicas del universo, como la gravitación, las leyes de las fuerzas nucleares, la débil y la fuerte, del electromagnetismo, las fuerzas que nos rigen a los seres humanos, no operan en la vida de los ángeles? Y estos ángeles, la Biblia nos corre la cortina y nos muestra que han entrado, la historia está llena, es una crónica el Antiguo Testamento de visitaciones de ángeles, el Nuevo Testamento también, y vamos a ver los poderes que ellos tienen. Y estos ángeles, la Biblia los divide en los que sirven a Dios y en los que se rebelaron contra Dios. Los que se rebelaron contra Dios se les llama los ángeles caídos, pero en el Antiguo Testamento se les llama hijos de Dios. Así es, hijos de Dios, un término, una frase que no se aplica a los ángeles buenos ni a ningún ser humano hasta el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento
Juan 1, 12 y 13, a todos los que le recibieron, dice el apóstol Juan, hablando de Jesús, a los que recibimos a Cristo, se nos dio el poder, la potestad, el derecho de ser llamados hijos e hijas de Dios. Pero en el Antiguo Testamento, esto es muy importante para ustedes estudiantes de la Biblia, en el Antiguo Testamento hay 5 veces nada más que se mencionan la frase hijos de Dios y siempre se atribuye a los ángeles caídos, o sea, a todos aquellos que se rebelaron junto con Lucifer, Ezequiel capítulo 28, y se fueron en contra de los mandamientos de Dios y permanecen en rebelión en contra de Dios. Muy bien. Sabemos que los últimos 3 años y medio de la gran tribulación, la famosa semana 70 de Daniel, van a ser los últimos 3 años y medio del anticristo. Van a ser los últimos 3 años y medio donde Satanás sabe que ya le quedan 3 años y medio, dice Apocalipsis capítulo 12, y vendrá contra el mundo. Va a bajar ahorita, Satanás mora en los aires todavía, su morada está en el cielo. Originalmente estuvo aquí en la tierra, después fue al cielo, fue arrojado del cielo y va a ser arrojado finalmente a la tierra durante los últimos 3 años y medio del gobierno de Satanás. Y cuando baje a la tierra, va a bajar con todo su poder, con todas sus mañas, con todas sus señales, prodigios, maravillas que él va a hacer, como lo vamos a ir desarrollando en este estudio. Y vamos a descubrir también hasta dónde puede Satanás llegar a engañar a los seres humanos, como lo ha hecho desde hace siglos, y de qué forma él va a comenzar a destruir a todos aquellos que siguen a Jesucristo como el Mesías o como el Hijo de Dios. Sin embargo, vamos a comenzar contestando algunas preguntas. A mí me gusta siempre partir desde abajo para ir construyendo y poder llegar a comprender por qué el anticristo va a morir y va a resucitar. Y tenemos que ver los antecedentes, no solamente así de la noche a la mañana, pues va a morir y resucitar, pero espérame tantito, pero ¿qué a poco puede el diablo tener poder para resucitar una persona? ¿O qué es el anticristo el que va a tener el poder de resucitar él mismo? Vamos con calma y por eso tenemos que escudriñar las Escrituras. Vamos a contestar dos preguntas para que nos van a servir como una base para ir construyendo sobre ellas. Número 1. ¿Aparecerán visiblemente en el mundo Satanás y sus ángeles después de haber sido arrojados al cielo? O sea, dice Apocalipsis capítulo 12 del 7 en adelante, que vi que hubo una guerra en el cielo, se enfrentó Miguel contra Satanás y sus ángeles y fue arrojado finalmente al cielo, versículo 8 al 10, Apocalipsis 12, y cuando Satanás sea arrojado en la última parte de la tribulación, los últimos 3 años y medio, ¿será visible la apariencia de Satanás? Cuando venga a la tierra y sus ángeles caídos se harán visibles, y si se harán visibles, ¿qué forma adquirirán? Muy buena pregunta, ¿verdad? Y la segunda pregunta es, ¿cuál será el plan principal una vez que estén en el mundo? Entonces vamos a contestar la primera pregunta de si aparecerán visiblemente, si los vamos a poder ver cuando Satanás y sus ángeles caídos sean arrojados del cielo y lleguen aquí al planeta Tierra. Son muy pocos los comentarios bíblicos que se han hecho acerca de lo que sucederá cuando Satanás sea arrojado del mundo y la forma como se manifestará también en el mundo. Antes de ser arrojado del cielo, este ejército de ángeles caídos podían esconderse detrás del velo atmosférico. O sea, actuaban sobre el mundo, influían sobre el mundo, pero escondidos detrás del velo atmosférico, o sea, el mundo espiritual que nos separa de estas criaturas espirituales. Entonces, ellos sí nos pueden ver. Ellos sí pueden y han bajado, repito, a través de toda la historia al mundo
se han aparecido, han cobrado la forma humana sin que nosotros nos demos cuenta quiénes son, pero ellos tienen ese acceso y esa capacidad. Veamos en primer lugar la influencia satánica. Los siguientes pasajes que vamos a leer nos van a revelar realmente qué está sucediendo detrás del velo espiritual o detrás de la escena que nosotros alcanzamos a ver, porque nuestros cinco sentidos, ¿verdad? La vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, los 5 sentidos que tenemos no penetran en el mundo espiritual. Esta es la razón por la cual cualquier persona que dice, pues yo no creo lo que no oigo, o no creo lo que no veo, pues simplemente está negando que exista una dimensión que trascienda nuestros 5 sentidos físicos. Pero la Biblia nos corre el velo y nos abre la ventana para asomarnos de que este mundo es más real que el mundo visible físico en el que tú y yo estamos actualmente viviendo. Veamos en primer lugar el libro de Efesios capítulo 2 y a través de estos versículos vamos a descubrir qué es lo que se encuentra realmente detrás del mundo físico visible donde tú y yo vivimos. Dice el apóstol Pablo, Efesios 2, versículo del 1 al 2, y Él nos dio vida, está hablando de Jesús, nos dio vida, Jesús, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, o sea, antes de ser cristianos, éramos gobernados totalmente por nuestra naturaleza pecaminosa. Y dice la Biblia que cuando no éramos cristianos, seguíamos la corriente de este mundo, Efesios 2:2. O sea, el mundo lleva una corriente que es siempre hacia el fondo, ¿verdad? Es una corriente donde van a acabar todos estrellándose y tocando fondo. Y cuando recibimos a Cristo, el mundo va así y nosotros comenzamos a ir en contra de la corriente del mundo. Ya antes íbamos donde el mundo iba, lo que hacían todos hacíamos nosotros, la moda del mundo era la que seguíamos, las canciones del mundo eran las que eran nuestras canciones, todo lo que el mundo hacía, ahí íbamos detrás de ellos. Dice la Biblia, seguíamos esta corriente, pero observemos, ¿quién va hasta delante de esta corriente de todos los seres humanos que siguen, como decimos aquí en México, el cencerro de la vaca? En un ganado, en un campo, cuando hay muchas vacas y muchos toros, se le pone a un toro o a una vaca una campana, el cencerro, aquí en México le llamamos cencerro, o una campanita. Y entonces cuando la vaca comienza a caminar, todos el ganado siguen al sonido de la que trae la campana. Y si la vaca se avienta al barranco, se avientan todos detrás de ella. Por eso decimos la Biblia, decimos aquí en México, ¿verdad? Siguen el cencerro de la vaca. Entonces, ¿a quién estás siguiendo? ¿Qué es lo que a ti te guía? ¿Qué es lo que tú oyes que te guía a hacer lo que tú oyes? Porque si estamos oyendo las noticias del mundo y las telenovelas y lo que el mundo propaga, estamos siguiendo la corriente del mundo, creyendo que el adulterio no es tan grave, que usar el sexo fuera del matrimonio no es tan grave, que robar de vez en cuando no es tan grave, que una canita al aire, como dicen también en mi tierra, aquí en México, o sea, una mujer ahí de vez en cuando, un adulterio no es tan grave, etcétera, etcétera. Los políticos al robo le llaman expropiar, ya para que no se oiga tan feo, al crimen, eliminar por causa del Estado. Y así el mundo tiene una corriente donde el que va adelante, dice la Biblia, se le llama el príncipe de la potestad del aire. O sea, la corriente que el mundo está siguiendo es a un principado satánico, que en este caso es ni más ni menos ni Satanás, pero es interesante que se le llame que él controla las ondas de comunicación del mundo. El príncipe del poder o del control del aire. En el original griego es la palabra aire es aer,
que significa atmósfera. O sea, Satanás actúa de la atmósfera, ya estamos teniendo un poco más de luz, ¿verdad? Actúa de la atmósfera hacia abajo. ¿Ya para qué quiere actuar en la Luna, en Marte? Pues allá no hay nadie. Allá tal vez, allá tienen allá sus reuniones ellos, los ángeles caídos, Satanás. Pero su campo de operación, donde él trabaja, es de la atmósfera hacia abajo. Y entonces, ¿qué es lo que hay de la atmósfera hacia abajo? Bueno, sabemos ahorita, yo estoy aquí sentado comunicando este estudio a todos ustedes que me pueden escuchar porque están sintonizando, sincronizando, ya sea Facebook o el YouTube o ya sea el cel, etcétera, etcétera, los medios de la tecnología moderna que nos capacitan a escuchar lo que queda grabado en cintas magnéticas, y aquí están viajando todas estas ondas continuamente. Ahorita aquí junto de mí hay una onda de FM, hay una onda de AM que yo no puedo ver, ni puedo tampoco oír, pero tengo un radio y lo prendo y entonces me conecto a la banda de FM o de AM y entonces ya puedo entrar al mundo invisible de las ondas, que el sonido se transmite por ondas, para que yo pueda ya traer ese sonido audiblemente a mis oídos. Entonces, qué interesante es esto. Gracias a la tecnología que el mundo ha descubierto, podemos descubrir todas estas mañas que Satanás tiene. Entonces, como príncipe de la potestad del aire, Satanás va a usar los medios de comunicación como uno de sus más importantes instrumentos para enviarnos ondas a nuestro cerebro, a través de la televisión, de las telenovelas, de los cantos, de los medios de comunicación, de las noticias, para poder influir nuestra manera de pensar. Por eso dice Romanos 12:2, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento para que comprendan, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a comprender? En la Biblia, para que en lugar de que seamos guiados por la información que el mundo da, las películas que el mundo da, los medios que nos quieren hacer creer lo que ellos quieren que creamos, que la influencia sea la palabra de Dios. Renovemos nuestra mente para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. Vemos claramente por qué la Biblia nos muestra la importancia de tener contacto con la Biblia diaria. Porque Dios le dijo a Josué, capítulo 1, versículo 8 y 9, día y noche, Josué, día y noche medita en este libro de la ley, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Este es el secreto, Josué, para que tú física y visiblemente venzas las 7 ciudades cananitas a donde te voy a mandar a destruirlas. Esta es la razón por la cual Jesucristo se levantaba, Marcos 1:35, a las 4:05 de la mañana. ¿A qué? ¿A prender la charrita del cuadrante? ¿A prender las noticias? No, Jesús se levantaba a esa hora a tener comunión con su Padre. Cuando no oía nada en sus oídos, ni el perro ladrar, ni el gallo cantar, ni los ronquidos tal vez de Pedro, Cristo se retiraba, dice, a un lugar aparte de los apóstoles, y ahí, en comunión con su Padre, se ponía en contacto con el mundo espiritual para poder recibir del mundo espiritual la energía, el poder que él necesitaba, que el Espíritu Santo le transmitía para poder hablar, tener poder sobre los demonios y poder enfrentar al mundo que estaba, aun cuando Cristo vino, ocupado por Satanás. Entonces, vemos en primer lugar el gran poder que tienen las entidades espirituales sobre el mundo espiritual. Pero veamos otro pasaje en Efesios 6, versículo 12. No tenemos, dice el apóstol Pablo, Efesios 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni contra carne. Vamos con cuidado. Nuestra lucha, nuestros conflictos, no es con tu esposo,
no es con tu esposo, no es con tus vecinos, no es con los comunistas, no es con los anarquistas, no es con los socialistas. Nuestra lucha verdadera no es contra personas. Por el amor de Dios, entendamos la guerra espiritual. Hay detrás de tu esposo o de tu esposa o de tu vecino o de las ideologías que el diablo ha tratado de influir a través de personajes como Carlos Marx, como Lenin, como Engels, etcétera, etcétera, Hussein, Stalin, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Mussolini, todos estos líderes políticos que trataron de comunicarle al mundo ideas completamente contrarias a la Biblia. Detrás de ellos se encontraban demonios, se encontraban entidades espirituales de maldad, controladas, dirigidas por Satanás. Y cuando comprendemos esto, comprendemos la guerra espiritual. Mientras no comprendamos esto, no vamos a poder entender que realmente la guerra espiritual se gana de rodillas. Esta es la forma como Dios determinó que pudiéramos enfrentarnos al mundo espiritual. Y finalmente, 1 de Juan capítulo 5, versículo 19. 1 de Juan 5, 19. El mundo entero se encuentra bajo. El mundo entero se encuentra debajo. Aquí está Satanás, aquí está el mundo. Se encuentra debajo, bajo la influencia, bajo el control de Satanás. En otras palabras, hasta que Jesucristo viene y nos libra, nos redime, nos salva, nos saca de ese control. Porque bajo el control de las tinieblas. Tú estás bajo Satanás, estás bajo el control de las tinieblas. Cristo viene y nos saca de ese control y nos traslada, dice Gálatas capítulo 1, al reino admirable de la luz. Ya no estamos bajo las tinieblas, estamos bajo la luz. Y ahora bajo la luz nuestros ojos son abiertos. Comenzamos a entender el mundo invisible que nos rodea gracias a través de la Biblia y del Espíritu Santo que entra a nuestro corazón como Señor y Salvador para guiarnos a toda la verdad. Vamos a continuar con este estudio interesantísimo y vamos a estarlo comunicándoselos a ustedes a través del día en el que ahorita se están programando, ahorita se está transmitiendo estos estudios todos los domingos a las 8 de la noche en nuestras redes sociales. Si hay algún cambio, claro que se los comunicamos, pero mientras tanto que tengan mucha paz y continuemos luchando unánimes en el mismo espíritu por la fe del Evangelio. Que Dios los bendiga. Bueno, pues vamos a continuar con esta segunda parte acerca del tema que estamos desarrollando, la muerte y la resurrección del anticristo. En la primera parte, el domingo pasado, pudimos analizar claramente que para que podamos entender muchas cosas de la Biblia, tenemos que profundizar, tenemos que buscar las diferentes partes, los diferentes pasajes, para poder realmente armar un rompecabezas, porque lo que es la Biblia es como un rompecabezas donde el Espíritu Santo ha repartido pasajes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en diferentes profetas, en diferentes secciones, con diferentes tiempos, y es nuestra responsabilidad, porque así lo diseñó Dios para que nosotros escudriñásemos las Escrituras, como dijo Jesús en Juan 5:39, no solamente es leer la Biblia superficialmente, sino tenemos que profundizar, la palabra escudriñar en el griego significa hacer pozos, escarbar, sacar, porque los tesoros se encuentran enterrados. Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer cuando estudiamos la Biblia, buscar, escarbar, analizar, comparar con un diccionario bíblico, con una concordancia, las demás piezas, etcétera, etcétera, y podemos entonces tener ya mucho más claridad y entendimiento más que cualquier cosa de los pasajes tan difíciles como los que se encuentran en el libro del Apocalipsis. Y hemos estado viendo que en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, que es nuestro pasaje base, donde estamos estableciendo nuestra teología acerca de este estudio
de la muerte y resurrección del anticristo, a primera vista, cuando vimos que el anticristo va a resucitar, que va a ser herido de muerte, que va a morir de una forma literal y que va a resucitar, pues surgen muchas preguntas, y es normal. ¿Cómo que va a resucitar? ¿Que acaso él va a tener poder sobre la vida? ¿Que acaso Jesús no es el único que tiene el poder sobre la vida y la muerte? ¿O Satanás tiene también características que se pueden manifestar aparentando o una vida o dándole vida a algo? Y esto es lo que estamos tratando de contestar estudiando las Escrituras, porque es en la Biblia donde vamos a encontrar las respuestas. Vimos en la última clase, ¿verdad?, la influencia tan tremenda y el poder tan tremendo que tiene Satanás. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo nos advierte: nuestra lucha realmente no es contra sangre ni contra carne, no es contra seres humanos. Detrás de todos los seres humanos se encuentran poderes de energía, ya sea divina o ya sea satánica. Y así como el cristiano es una persona que tiene al Espíritu Santo, está energetizado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, iluminado por el Espíritu Santo y guiado sobre todo a toda la verdad por el Espíritu Santo. Las personas que no tienen a Jesucristo o al Espíritu Santo, de la misma forma, tienen un tipo de energía. Esta palabra en el griego energema, ¿verdad?, es la palabra que significa una influencia malévola, maléfica, porque Satanás puede energetizar también a seres humanos con poderes. Hemos visto cantidad de milagros que realmente no se le pueden atribuir a Dios, como el que vimos también en Éxodo capítulo 7, donde los brujos, cuando vino Aarón y aventó la vara para que se convirtiera en culebra, los brujos imitaron el mismo milagro. Aventaron sus varas y se convirtieron en culebras. O sea, aquí nos quedamos estupefactos, ¿verdad?, anonadados. ¡Wow! ¿Cómo es posible que estos hombres hayan podido materializar la energía? Porque eso es lo que fue. Una vara, ¿verdad?, es un elemento de madera sin ninguna vida, absolutamente, cuando se convierte en un reptil. O sea, Satanás tiene ese poder de poder materializar la energía y darle consistencia a muchas cosas que aparentemente nosotros no creemos o que nosotros somos ignorantes por no estudiar la Biblia. Y mientras más conozcamos la forma como Satanás opera, como el mundo de las tinieblas opera a nuestro alrededor, mucho más blindados y más protegidos estaremos y sabremos cómo defendernos también de sus ataques.
En Efesios 6:12, como estábamos citando, dice, no tenemos lucha contra carne ni contra sangre. O sea, no es contra los hombres. Detrás de los seres humanos hay, otra vez, influencias, energías del bien y del mal. Nuestra lucha, dice Pablo, es contra principados, o sea, es una organización impresionante la que Satanás tiene. Principados satánicos, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales que en este caso serían los demonios, o sea, los demonios son los que hacen el trabajo sucio, porque los principados satánicos, un principado satánico no puede entrar a un ser humano, pero los demonios sí tienen acceso a poder entrar a un ser humano, influir su mente, sus pensamientos, los ojos y todo, como lo vamos a ir desarrollando. Muy bien. Entonces vemos que muchos seres humanos, cuando tienen conflictos personales, familiares o políticos, creen que están luchando con un determinado grupo de personas, sin saber que detrás de estas personas, estoy poniendo mucho énfasis en esto, se encuentran entidades espirituales ocultas ante nuestros ojos, ante nuestros 5 sentidos, pero que de alguna forma están usando a muchas personas en contra de nosotros, y cuando nosotros no aprendemos a ver detrás de las personas que nos persiguen o nos calumnian o nos agreden, a estas entidades espirituales, vamos a creer que son las personas y vamos a comenzar a desarrollar odio o rencor contra la suegra, contra el vecino, contra un amigo, contra tu jefe de trabajo, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Orar. Cuando sabemos que no tenemos lucha entre nosotros y que detrás de las personas se encuentran entidades espirituales de maldad, sabemos inmediatamente que las armas de la luz no son armas, ¿verdad?, carnales, sino poderosas en Dios, como dice en 2 Corintios capítulo 10, del 4 en adelante, poderosas en el Señor para la destrucción de fortalezas. Y una de las armas más grandes que tenemos, desde luego, es la oración. La oración, el escudo de la fe, que está también en Efesios capítulo 6, con el cual podemos detener los dardos satánicos en contra de nuestra vida, que van directamente a nuestra mente, y desde luego la fe, ¿verdad? Porque somos protegidos, dice 1 Pedro capítulo 1, por medio de la fe de parte de Dios. Muy bien. En el libro de Daniel, vamos a comenzar ya a profundizar esto. En el libro de Daniel capítulo 10, encontramos una revelación maravillosa. Una revelación donde el Espíritu Santo nos corre las cortinas y nos permite asomarnos a este mundo que no se puede penetrar, vuelvo a repetir, a través de nuestros 5 sentidos. Es el mundo invisible, es el mundo que existe y es más real que el de nosotros, pero que podemos nosotros conocerlo o entrar a este mundo a través de la revelación, a través de la revelación, a través de la revelación de Dios. Si Dios no viene a nuestra vida y nos corre las cortinas mentales y espirituales para que podamos a leer la Biblia, entender la Biblia y comprender el mundo espiritual, el ser humano que no tiene el Espíritu Santo, dice 1 Corintios capítulo 2 del 10 en adelante, pues carece de discernimiento espiritual. Y por eso el hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado por el poder de Dios, nunca podrá comprender las cosas de Dios, ni las cosas espirituales, porque las cosas espirituales se disciernen, se pueden distinguir únicamente mediante el Espíritu de Dios. En capítulo 10 de Daniel encontramos un conflicto espiritual tremendo que Dios nos revela. Daniel se encontraba desde el capítulo 9 orando porque estaba pidiendo la dirección de Dios, ya que la cautividad babilónica que el profeta Jeremías profetizó que duraría 70 años. Cuando Daniel comienza a leer el profeta Jeremías, porque Daniel tenía acceso a la Torá, tenía acceso
a muchos libros del Antiguo Testamento. Y cuando Daniel comienza a leer a Jeremías, descubre que los 70 años de la cautividad babilónica, donde el pueblo judío, el pueblo de Daniel, se encontraba exiliado en Babilonia, estaba a punto de terminar. Entonces Daniel estaba esperando la promesa del reino mesiánico, que es una promesa que a todos los patriarcas de Israel se los dio, a Abraham, a Isaac y Jacob, al rey David, le confirmó Dios que iba a reinar un hombre, que es Jesucristo en este caso, y que a través de la semilla de David vendría el Mesías, que también iba a ser el final redentor y el final conquistador, salvador, y el Mesías que Israel estaba esperando. Y este reino vendría Jesucristo a establecerlo después de los 7 años de la famosa tribulación o la famosa semana 70 de Daniel. Entonces, Daniel estaba esperando el reino mesiánico y se pone a orar y busca a Dios con todo su corazón para que Dios le revelara qué cosa seguía después de que regresaran los judíos a Israel. O sea, las dudas de Daniel eran, cuando regresen de Babilonia aquí a Israel, porque él se encontraba en Babilonia, acordémonos de esto, ¿verdad? Cuando regresemos a Israel, ¿comenzará el reino mesiánico? Señor, ¿vendrás tú ya entonces a establecer el reino que prometiste en el Antiguo Testamento? Y en eso se le aparece un ángel a Gabriel, a Daniel, perdón, el ángel Gabriel, que es el ángel, o se podría llamar el ángel del correo de Dios, el ángel que fue el mismo que se le apareció 600 años después a la Virgen María y a José, anunciándoles el nacimiento de Jesucristo. Y este ángel le comienza a revelar a Daniel, y cuando el ángel se le aparece a Daniel, le dice: cuando comenzaste tú a orar, Daniel, quiero decirte que Dios mandó un ángel a la tierra. Cuando tú comenzaste a orar, es increíble que la oración aquí abajo en la tierra pone en movimiento el mundo espiritual. En otras palabras, en el momento que un cristiano se pone a orar, en ese momento el cristiano está entrando en una guerra espiritual, porque está movilizando los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios se someten a Dios, no a nosotros, se someten a Dios. Pero cuando Dios ve que un cristiano comienza a orar, dice en Hebreos capítulo 1, que los ángeles son espíritus que nos ministran, que nos sirven a los que vamos a ser herederos de esta grande salvación que Cristo ganó por nosotros en una cruz. Entonces, cuando Daniel se pone a orar, aquí arriba en el espacio, en el mundo espiritual, venía un ángel de Dios y fue interrumpido por otro principado satánico. Y entonces, mientras Daniel estaba orando aquí abajo en la tierra, aquí en el cielo, en el mundo invisible, había una confrontación entre el bien y entre el mal. Y entonces dice el versículo 13, Daniel capítulo 10, versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, o sea, 3 semanas. Duró 3 semanas Daniel orando. Y durante esas 3 semanas que Daniel estuvo orando a Dios, se desarrolló un conflicto, una guerra espiritual en el espacio. Y dice a continuación: pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Es interesante que nosotros observemos en Daniel 13 que la Biblia menciona que el reino de Persia, que es actualmente Irán, recordamos que en 1935 se le cambió el nombre de Persia a la República de Irán, y en el 79 la República Islámica de Irán, ahorita es la nación de Irán, tenía un principado satánico que estaba influyendo sobre ese imperio. Y este principado satánico, dice la Biblia, fue el que se opuso para que el ángel de Dios no llegara a la tierra y le entregara el mensaje y la respuesta a Daniel.
Entonces hubo una batalla donde la Biblia nos descubre que los ángeles de Dios sirven a Dios para defendernos a nosotros, así como Miguel. El arcángel Miguel es el arcángel encargado de la nación de Israel, porque Miguel es el que defiende la nación de Israel específicamente. Hay principados también por otros lados de maldad, y así como hay ángeles de Dios, hay ángeles de Satanás con diferentes misiones. Y entonces viene este conflicto y aquí descubrimos que todos los imperios mundiales, vamos a tratar de mencionarlos: el imperio asirio, egipcio, babilónico, medo-persa, el griego y el romano. Hasta el tiempo que se escribió la Biblia había o hubo 6 imperios. Repito, los asirios, egipcios, babilonios, los medos y los persas, que se unieron, y el imperio griego después de Persia, y finalmente el imperio romano. 6 imperios. O sea que está a punto de faltar 2 imperios. El 7º imperio va a ser el gobierno del anticristo, y el 8º imperio, Daniel 17, dice la Biblia que será el anticristo, el 8º imperio. Pero cada imperio ha tenido a un principado, y Satanás ha gobernado todos los imperios de la historia. Y es interesante que todos estos imperios que acabo de mencionar, todos fueron antisemitas. Todos trataron de destruir, impedir el plan de Dios de salvación, agrediendo, atacando, persiguiendo a los judíos y a la nación de Israel. Y más adelante, en Daniel capítulo 10, dice la Biblia en el versículo 20, Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Y el ángel le comienza a dar un poco más de explicación. ¿Sabes por qué he venido a ti? Ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. O sea, el ángel está diciendo a Daniel, ahorita el imperio que está gobernando en tu tiempo son los persas, o sea, lo que es actualmente Irán, repito. Pero después, de acuerdo a la historia, y esto lo corrobora la historia, cronológicamente vinieron los griegos y después los romanos. Y le dice el ángel a Daniel, después de que yo pelee contra este, va a venir otro principado que va a ser diferente al de Persia, y va a ser el principado del imperio de los griegos. Y dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Ahí el ángel le dice a Daniel, el que me está ayudando en este conflicto y el que está tratando de poder de detener los ataques de los principados que envía Satanás en contra ahorita de ustedes los judíos, es el arcángel Miguel. Y menciona que Miguel es el príncipe de la nación de Israel. Ya estamos comprendiendo un poco más el mundo espiritual, y repito, es muy importante estudiar la Biblia de esta manera, porque sin embargo cuando Satanás y sus ángeles, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 12, sean arrojados de la atmósfera, ¿verdad?, y del cielo hacia la tierra, de los cielos atmosféricos, y se precipitarán sobre el mundo, será muy difícil que ellos ya se puedan esconder detrás del escenario invisible donde ellos viven. Y además sabemos que Satanás, sabiendo que le queda muy poco de tiempo, se viene con toda la ira del mundo en contra de la nación de Israel, de los judíos y también de la iglesia cristiana. Ahora, vamos a contestar otra pregunta muy importante, y es la siguiente. ¿Pueden los ángeles hacerse visibles a los seres humanos? ¿Pueden hacerse visibles los ángeles caídos también a los seres humanos? Y creo que es relevante que nos hagamos las siguientes preguntas para que nosotros podamos ir comprendiendo más y más que la Biblia tiene todas las respuestas. Veamos 2 preguntas muy importantes que tenemos que contestar con la Biblia. ¿Acaso nos sorprenderá? Primera pregunta.
¿Acaso nos sorprenderá que Satanás y sus ángeles caídos vayan a intentar hacerse visibles a la gente del mundo, especialmente cuando ellos saben que les queda muy poco tiempo para engañar a la humanidad? Esta es la primera pregunta que podemos hacernos. ¿Podrá sorprendernos que se vayan a hacer visibles ahora en el tiempo de la tribulación a los seres humanos? ¿Podrán realmente manifestarse a los seres humanos y decirles, bueno, o los seres humanos podrán distinguirlos de que son realmente ángeles caídos? Y la otra pregunta importante es, ¿será posible que Satanás o los ángeles caídos tengan la capacidad de tomar cuerpos humanos para poder manifestarse? Y ya existen, desde luego, para contestar las preguntas, muchos antecedentes bíblicos para la posibilidad de que estas preguntas tengan una respuesta afirmativa. Y la respuesta es sí, sí pueden los ángeles hacerse visibles en el mundo físico, terrenal, en el que tú y yo vivimos. Veamos algunos ejemplos, por ejemplo, en el capítulo 18 del libro del Génesis. ¿Se acuerdan ustedes que estaba Abraham, el patriarca, con Sara, ahí en su casa, en su tienda, a la luz del sol, cuando de repente entra Jehová? Estamos hablando de Dios, el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, baja aquí al mundo acompañado de dos ángeles. Y entonces se le aparecen a Abraham, capítulo 18 del Génesis, ahí está toda la narrativa. Y entonces, percibiendo ese espíritu Abraham de que son seres y entidades espirituales, por favor pásenle y les va a cocinar un guiso que les hizo Sara. Y comienzan a platicar con él y comen Jehová, come Dios, come ahí con Abraham y sus dos ángeles. No sé si les hicieron tacos al pastor o pozole mexicano, o enchiladas, ¿verdad? O cabrito al horno. Desde luego que en aquel tiempo era o borrego, o cabrito, etcétera, etcétera. Pero comieron alimentos humanos. Estamos hablando de entidades espirituales como son los ángeles caídos y que participaron de comida y de bebida que nosotros los humanos consumimos y bebemos. Es un misterio tremendo. Recordemos que Cristo, ¿se acuerdan? En el Evangelio de Lucas capítulo 24, cuando Jesucristo resucita con un cuerpo ya glorificado, iba caminando hacia Emaús con dos de sus discípulos y se les aparece, y entonces comen con Cristo, comienzan a cocinar pez, algunos pez que habían sacado y miel, y Cristo participa de la comida con ellos. Y cuando Cristo comienza a comer con el cuerpo resucitado, con los dos discípulos, con su cuerpo diferente al de nosotros, comiendo pescado y comiendo miel, los discípulos, al dar gracias, le reconocieron que era Jesús. Vemos otro ejemplo claro en el cuerpo de Jesús, que comió después de haber resucitado con un cuerpo diferente al de nosotros. Estamos penetrando en un mundo muy interesante, que es el mundo espiritual, el que la Biblia solamente nos puede revelar. Y a través de toda esta comprensión, vamos a poder discernir y entender, ¿verdad?, cómo es posible que el anticristo vaya a resucitar y hasta dónde otra vez estos espíritus y entidades malignas tienen el poder de hacer aparecer cosas en el mundo, de levantar objetos, de la famosa levitación, aparecer como los famosos ovnis, que no me da tiempo ahorita de explicar esto. Esto lo explico muy bien en mi último libro, La invasión de los ángeles caídos. Ahí lo explico muy bien. Y ahí en el libro explico claramente, ¿verdad?, la forma como estos ángeles caídos se manifiestan al mundo y ellos son los que se encuentran, para no profundizar en esto ni desviarme, detrás del fenómeno ovni, de los objetos voladores no identificados.
que es materialización de la energía satánica, ni más ni menos. Muy bien. Vemos también otro ejemplo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 18 y otro ejemplo donde la Biblia nos revela la aparición de ángeles en forma humana conviviendo y apareciéndoles a los seres humanos. Dice Apocalipsis capítulo 10, en el capítulo 18, vamos al capítulo 16, Apocalipsis 16, versículos del 7 al 9. Aquí encontramos a Agar, a la sirvienta de Sara, que Sara cuando ya encuentra, ¿verdad?, que Abraham la embarazó y pues tuvo un hijo y hubo un pleito tremendo entre el hijo de Agar, que es Ismael, de donde descienden todos los árabes, y de Isaac, de donde descienden todos los judíos. Hubo un conflicto tremendo y total que Sara convence a Abraham de correr a Agar de su casa, ya no podía soportarla con todo y con Ismael y con su hijo. Y aquí nos encontramos entonces Agar, Génesis 16, versículo 7, se encontraba ya muy triste, deprimida, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer ahora? Y la halló el ángel de Jehová. Génesis 16, versículo 7. Junto a una fuente de agua en el desierto. Y junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo Agar, el ángel, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Es una profecía a los descendientes de Agar, repito, que a través de su hijo Ismael vendrían todas las naciones árabes. Y vean la profecía que se hace al pueblo árabe. Multiplicaré tu descendencia que no va a poder ser contada. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Él será hombre fiero. Esta palabra fiero significa en el hebreo, ¿verdad? Es la palabra peré en el hebreo, que significa peleonero. O sea, la descendencia de Ismael, los árabes, serán un pueblo fiero, un pueblo peleonero. Y nos damos cuenta, hasta el siglo XXI en que nos encontramos, el conflicto donde los árabes no han podido dejar en paz a los judíos. Y ha sido una enemistad de siglos en siglos en siglos, y se encuentra su origen en las Sagradas Escrituras. Será un pueblo fiero, el pueblo de los árabes. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Quiero hacer un paréntesis. Cuando en el Antiguo Testamento digamos la frase un ángel de Jehová, o sea, artículo indeterminado, un ángel, son cualquier ángel que pueda estar al servicio de Dios. Pero cuando viene el artículo determinado, el ángel de Jehová, se refiere siempre a Jesús. Estas se llaman en la teología las teofanías, o las apariciones de Dios en el mundo en forma humana. Entonces, cuando vemos que aquí el ángel le está diciendo a Agar, que ella iba a hacer esto y aquello y el otro, nos damos cuenta que era el Señor Jesús en forma humana. Lo dice claramente el libro de Miqueas en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que las salidas de Cristo y en Isaías eran desde la eternidad. Cuando se le profetiza que va a nacer una virgen, dice que nacería en Belén y que sus salidas, o sea, Jesús vivía ya desde antes que viniera aquí al mundo, ¿verdad? Con otro cuerpo, como el Hijo de Dios, y tuvo bastantes visitas aquí al mundo hasta que Él se encarnó, entró y creció y se desarrolló en el vientre de María para nacer como nosotros
y lograr en esa cruz nuestra redención de nuestros pecados. Entonces, encontramos muchos ejemplos, ¿verdad? En Hebreos, en el Nuevo Testamento, capítulo 13, versículo 2 de Hebreos, dice la Biblia que muchos hemos hospedado sin saberlo a ángeles en nuestra casa, o hemos tenido encuentros en la calle, o no sé, en muchos lados que no nos imaginamos que estábamos con personas que no eran personas. O sea, en conclusión, los ángeles pueden tomar la forma de nosotros, los seres humanos. Pero otra posibilidad es que también pueden aparecerse, o tal vez en el tiempo de la tribulación, se vayan a aparecer como seres extraterrestres. Y de esta manera podrán también el mundo, cuando ya la iglesia no nos encontremos en el tiempo de la tribulación, el mundo podrá dar otra explicación sobre todas las apariciones de los famosos ovnis, que no fue coincidencia que hayan comenzado a aparecerse desde 1946, 2 años antes de que Israel regresara a su tierra, y hemos continuado con testimonios de pilotos, astronautas, videos que se han filmado de algo que está pasando en el cielo, que por eso le llaman objetos voladores no identificados, porque el mundo no sabe cómo identificarlos. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Serán extraterrestres o qué es lo que pasa, verdad? Y la Biblia claramente nos muestra que son materializaciones de la energía satánica, y podemos considerar esta posibilidad también, que en el tiempo de la tribulación se puedan aparecer como seres extraterrestres. Veamos esta posibilidad en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses en el Nuevo Testamento, la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 en adelante. Dice el apóstol Pablo, está hablando de cómo en los últimos tiempos, que tal vez nosotros ya no estemos aquí, este engaño, todo el poder que Satanás tiene y los espíritus invisibles que hacen y tienen tanta influencia en el mundo y en los seres humanos, oigamos todo lo que pueden hacer. Y entonces, segunda de Tesalonicenses 2, versículo 8, se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está hablando, este inicuo es el anticristo. Inicuo cuyo advenimiento o cuya aparición o venida es por obra de Satanás. Escuchemos esto, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando aparezca el anticristo, va a tener un poder tan extraordinario, lo confirma Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 al 4, que Satanás, el dragón, le dará toda la autoridad al anticristo. Imaginémonos si Satanás tiene el poder que tiene, y al decir que toda esta autoridad y todo este poder lo energetizará al anticristo, imaginémonos el anticristo, ¿por qué el mundo va a caer a sus pies? Por el poder y las señales y los milagros, la oratoria, el verbo que va a tener sobrenatural. Pero a continuación dice el versículo 10, y con todo engaño de maldad para los que se pierden. Siempre serán los que rechazaron la verdad, los que rechazaron a Cristo, los que serán engañados. Dios nos ha llamado a ser hijos de la luz. Dios nos ha llamado, Jesús dijo, el que día que conozcas la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? Del engaño, de las mentiras, de las cosas que aparentemente son verdad, pero que no lo son. Y esto es una facultad que el Espíritu Santo le otorga, le energetiza a los que seguimos a Jesús. Ojalá que tú que me escuchas estás creciendo cada día en el desarrollo espiritual, en discernimiento de los espíritus, que cada día puedas entender qué pasa, qué es verdad en lo que dice en la televisión, qué no es verdad, qué es verdad cuando oyes algún predicador y dices,
bueno, aquí me suena algo como que no me checa que esta persona que está predicando sea realmente de Dios. Y esto es el discernimiento que necesitamos para poder realmente distinguir de dónde viene lo que oímos o lo que vemos o lo que estamos oyendo. Viene con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Una persona que rechaza a Jesús, que rechaza la luz, que rechaza la verdad, ¿saben cuál es la tragedia? Que acabará creyendo en cualquier otra cosa. Tú que me escuchas, si tú no crees la verdad de Jesús, vas a acabar creyendo cualquier otra cosa. Le vas a acabar creyendo a Buda, vas a acabar creyendo en los ovnis, vas a creyendo en apariciones que no saben ni de dónde vienen, etcétera, etcétera. Vas a acabar creyendo en ideologías antagónicas y contrarias a los principios de la Biblia. ¿Por qué? Porque rechazaste la luz y rechazaste la verdad. Para los que se pierden serán engañados. Y dice la Biblia, el versículo 11, algo tremendo. Algo tremendo. Y antes de leerlo, te hago una pregunta. ¿Tú crees que Dios pueda engañar a alguien? Inmediatamente hay una reacción, ¿verdad? No, Dios no puede engañar a alguien. ¿Cómo es posible, verdad? El engañador se llama Satanás. Bueno, escuchemos esto en el versículo 11. Y por esto Dios les envía un poder engañoso. ¡Wow! Dios les envía a estas personas que rechazaron a Cristo, Dios, el poder que Dios les manda es para que ellos se hundan más y crean la mentira, los milagros y las señales que el anticristo va a realizar. Dios les manda un poder engañoso para que crean la mentira, y dice la Biblia, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Todos aquellos que dijeron, Señor, déjame, yo voy a hacer mis 10 mandamientos, yo voy a hacer mis reglas de conducta, yo voy a hacer mis códigos de moral, yo no necesito ni te necesito a ti tampoco, ¿verdad? Yo soy suficiente. Todas estas personas que se endiosaron, que creyeron que realmente que somos dioses, porque es un absurdo, ¿verdad? Es un disparate el que alguien se atreva a decir, bueno, yo soy ateo. El otro día que venía en el avión, venía junto conmigo una señora que yo venía leyendo un libro cristiano y me preguntó qué leía, le contesté, le pregunté su creencia, inmediatamente me dijo yo soy atea, y le dije, bueno, ¿por qué me dice usted que es atea? No sé en qué se basa, porque si usted me dice que es atea, usted tiene que contestarme que porque pues no cree en Dios, porque no lo ve, no lo oye, no lo siente. Y yo le contesto que a pesar de que a través de los 5 sentidos no se puede percibir ni demostrar a Dios, le digo, ¿cuántas personas creen que hay un mundo invisible? Que hay un mundo invisible operando sobre nosotros. Los brujos, ¿verdad? No son cristianos y creen en espíritus, los hechiceros, los lamas de la India, los gurús, todos ellos invocan a algo si quieren comunicar con algo y están conscientes que existe un mundo espiritual. Pues ese mundo espiritual que todos ellos de alguna manera están conscientes que existe, es el mundo espiritual, le contesté a la señora, que la Biblia nos revela. Y ese mundo espiritual está habitado por seres de maldad, por ángeles caídos, por demonios, y también por ángeles que sirven a Dios. Y Jesucristo bajó al mundo hace 2000 años para poder quitarnos a nosotros los velos y revelarnos ese mundo que nos rodea, explicarnos qué es más real que el mundo en que vivimos y darnos las armas de la luz para poder protegernos y traer a nuestra vida sentido y propósito para vivir. Entonces, resumimos el estudio hasta acá, este momento. Ya en el próximo estudio vamos a ver el fenómeno de la resurrección del anticristo, cómo se va a realizar. Pero
resumimos, ¿verdad?, que cuando hay un principio en la Biblia que muchos me han preguntado, ¿cómo es posible que Dios haya endurecido al faraón de Egipto? ¿Se acuerdan? Éxodo 7, 8, 9, 10, donde las plagas de Egipto que mandó Dios a Egipto para que dejara el faraón salir a su pueblo. Si lo endureció, Dios dice entonces, ¿qué culpa tuvo el faraón? Pero es que si tú lees el capítulo 7 del Éxodo, antes de que Dios lo endureciera, él, el faraón, había ya decidido, y eso lo sabía Dios, porque dice la Biblia que Dios discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Entonces, cuando ve Dios que alguien ha dicho, yo ya resuelvo, decido no creer, y me endurezco contra Dios, Dios entonces lo endurece aún mucho más de lo que ya estaba endurecido. Cuando una persona dice, pues yo quiero seguir siendo homosexual y que nadie me diga ya nada, Dios te dice, no hay ningún problema, pero Dios empuja a esa persona para que toque fondo. No, pues yo quiero ser ladrón y voy a seguir siendo ladrón, y voy a seguir siendo asesino, y voy a seguir siendo malo, borracho, parrandero y jugador, y adúltero, y voy a seguir engañando a mi esposa, y te endureces después de oír el Evangelio y no quieres aceptar la ayuda que Dios nos quiere tender a todos los seres humanos para cambiar nuestra manera de ser y transformar nuestras vidas. Dios entonces te entrega al pecado. Y esta verdad la encontramos en Romanos capítulo 1, donde dice el apóstol Pablo en Romanos 1, y Dios los entregó a pasiones vergonzosas, entregándose hombres con hombres, mujeres con mujeres, y finalmente dice ahí en Romanos 1, los entregó Dios a una mente reprobada. Y esto es el peor juicio que un ser humano pueda tener de parte del cielo. Una mente reprobada significa lo siguiente: cuando un ser humano rechaza, y Dios te habla una vez, y te habló a través de tu mamá, y de tu abuelita, y de tus hijos, o de tus papás, o del pastor, y tú rechazas, y sigues sin cambiar tu manera de vivir, ¿sabes lo que le pasa a la mente? Llega un momento en que ya no vas a distinguir, escúchame con mucha atención, lo que es bueno y lo que es malo. A lo malo le vas a llamar bueno, y a lo bueno le vas a llamar malo. Isaías 5:25. Hay de los que a lo bueno le dicen malo, y a lo malo bueno, a lo dulce amargo, y a lo amargo a dulce. Y es el mundo en el que ahorita nos encontramos. No hay ningún problema en que se casen hombres con hombres, ni mujeres con mujeres. Ahora hasta la pedofilia la quieren ya legalizar. No hay ningún problema en abortar. Y el mundo ya no sabe si es bueno o es malo. Mentes reprobadas. Seres humanos que han rechazado la luz, que han rechazado la verdad, que han rechazado las leyes de Dios. Pero Jesucristo vino a darnos vida, y una vida en abundancia. Es una vida en la que podemos tener paz, seguridad, prosperidad, esperanza, y saber que podemos morir en paz, porque nuestros pecados han sido perdonados por ese hombre que en esa cruz hace 2000 años fue crucificado, fue muerto, enterrado y resucitado a los 3 días. Y te ofrece a ti que nos escuchas el perdón de tus pecados y la vida eterna. Si tan solo tú crees lo que Él hizo en esa cruz y le invitas como tu Señor y como tu Salvador. Que Dios los bendiga y nos vemos muy pronto en el próximo estudio de la muerte y la resurrección del Anticristo. Que tengan mucha paz.